resumen de la clase anterior. Por cierto, estaba platicando con Cruz y voy a hacer un recurso aparte de las formas cuadráticas, de la identificación, solo puro práctico. Pero eso yo lo grabo y de paso voy a mostrarles el cálculo de valores, vectores propios y todo eso. Entonces yo se los voy a compartir para que lo tengan como algo adicional, ¿verdad? Extra. Y con lo de hoy, como tengo un pequeño desfase con un tema, con el de las funciones en varias variables, ya de la sección 2.1 del libro de Susan, entonces voy a completarlo, ¿verdad? Para salir con ese tema en esta semana. Vamos, entonces tengo pendiente 2 recursos con ustedes. Hoy empezamos con el libro de Susan, entonces. Sí, hoy ya comenzamos con eso. Solo déjenme buscarlo. Liz, una pregunta. Cuénteme. ¿Me escucho? Y le mandé un mensaje, entonces era de la calculadora, no sé si se permitirá eso para hacer alguna operación. ¿Cuál calculadora? ¿La de la Texas? Sí, le pregunto. No, con esa Texas es demasiado. Dele, pues, dele, sí. Sí, es demasiada calculadora. Es que como no hay cosas más analíticas y los problemas van a ser de cálculos bien sencillos, entonces no va a haber necesidad de una super máquina. Lee, pregunta. ¿Existe la posibilidad de que se nos faciliten los exámenes que se aplicaron en el periodo pasado para estudiar a partir de ellos? Tendría que consultarle a Miguel porque como soy el nuevo aquí. Tengo que preguntar a él, le voy a preguntar. Excelente, Lee. Gracias. Acuérdeme porque se me puede olvidar. En la noche voy a estar platicando con Cruz, creo que más tardecito. Lee, bueno. Sí, vaya, lo están viendo en pantalla. Ecuaciones, distancia. Geometría, la desigualdad. Por cierto, en su casa se fue la energía por la mañana, como a las 10. Sí, Sí, le que en la mañana, tipo 10, todo Centroamérica. Bueno, fue en todos lados. En México, un curso electromagnético en Centroamérica fue. Oh. Fueron los gringos. ¿Y saben qué día es hoy? Hoy es viernes 27. Fue el viernes, En fue el día suyo, Lick, día del ingeniero eléctrico. que no soy ingeniero eléctrico, ve. Valió madre, imagínense. Pero sí, el día del ingeniero eléctrico. pucha. Qué casualidad. Qué casualidad. Que de premio, Malik. sí, de premio, así como que pucha. Pucha, estaba lejos de eso. Aquí está, este en verdad.
sección 2.1. Ayer fue 26. Hola. Sí, te escucho. No es que está fallando la señal. Ahí dijo Avi que es culpa de Xiomara. Sí, Bueno, vamos a ir solo tomando cosas y las vamos a ir amarrando con lo que tenemos para comenzar a grabar. Ya saben, a las 5:30 voy a detenerme, voy, regreso y luego terminamos la hora. Ya tendré interrumpido un ratito. Ahí para que tengan un respiro. Recording in progress. Vamos a ver. Entonces arrancamos con... Vaya. Entonces tenemos funciones en varias variables y graficación de superficie. Este es el primero. Nos vamos directamente al concepto de función. Recuerden que nosotros ya tenemos el concepto de álgebra, recuerdan, ¿verdad? Que una función es una relación, o si lo vemos desde allá, ¿verdad? Es una relación que tiene una característica especial, que dado un elemento del conjunto de partida, tenemos un único elemento en el conjunto de llegada, ¿verdad? O sea que no podemos tomar dos elementos, no podemos tomar el mismo elemento del conjunto de partida y tener dos elementos en el de llegada. ¿Se acuerdan de ese concepto de álgebra, verdad? ¿Jóvenes? Sí, listo. Entonces nosotros vamos a tratar de tener exactamente la misma historia, solo que aquí vamos a poder tener apertura porque tal vez no ha sido propio para nosotros trabajar con, por ejemplo, conjuntos de llegada que pueden ser vectores o que pueden ser subespacios de R a la n, en este caso, ¿verdad? Sí, siempre hemos trabajado que como en cálculo 2, funciones de R2 en R, funciones de R3 en R, pero aquí vamos a trabajar funciones de RM o de Rn en funciones de Rm, o siempre de Rn en R o al revés, ¿verdad? Funciones de R en R a la n. Bueno, entonces es una cuestión un poco más extensa, más amplia, pero en esencia la naturaleza de la definición es la misma. Entonces lo primero es esto, definiciones, notación y ejemplo. Entonces de aquí decimos, una función, cualquier función tiene tres características. Uno, tiene un conjunto X, que lo llamamos dominio, un conjunto Y, que se llama codominio o rango, y la regla de asignación, que es la expresión que asocia a cada elemento del dominio X un elemento único, por lo general denotado como f de X en el codominio Y. Con frecuencia usaremos la notación de f2 puntitos de X en Y para la función. Esta notación pues, ya es conocida por nosotros, la hemos utilizado, pero en ocasiones también tenemos nosotros que, vaya, por ejemplo, decimos que va de X en Y asociamos a un elemento U un B que es igual a f de U.
a través de la regla de asignación. Aquí mencionan también el dibujito que sale por acá, este es el que asocia o nos da la idea del mapeo entre ambos espacios. Fijan, aquí vemos la asignación donde asociamos a cada valor del conjunto X un único valor en el conjunto de llegada, que es el f de x, ¿verdad? Tomamos a x y asociamos f de x. Como un elemento interesante y muy importante de esta primera parte es la definición de dominio. Entonces recuerden que ya nos venimos de un montón de cosas de curso de álgebra, de cálculo 1, de cálculo 2, donde hemos extendido, pero vamos a ir aterrizando. Tenemos nuestra primera definición. Antes valdría la pena un par de ejemplos solo para que los tengamos presentes, solo para sí, como ejemplos de funciones, vaya, podemos tener esto. Es una función que va de R2 en R3. Por ejemplo, que a cada par ordenado de x, y, nosotros asociamos esta terna, que va a ser x más y, x menos y por ejemplo, x por y. Entonces, ¿cómo lo definimos? Definimos que a un f de x, y le damos como resultado este elemento x más y, x menos y x por y. Si se fijan, aquí no tenemos ninguna restricción, ¿verdad?, para x, y, entonces podemos plantear que nuestro conjunto de llegada es todo R2, perdón, nuestro conjunto de partida es todo R2, pero ojo, el conjunto de llegada es el conjunto de vectores de R3 que satisface esta condición de acá. No es todo R3. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos con la cuestión del rango, especialmente que nos decían del rango regularmente, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que nos decían del rango? Sí, o sea, que era... No la definición, sino que cómo calculábamos el rango, el cálculo 1, cálculo 2, ¿cómo lo calculábamos? ¿Recuerdan? La función. A la función. No. ¿Qué ocupaban ver para decir el rango es tal cosa? Sí, o sea, desde dónde llegaba, por ejemplo, no sé, si estaba en R, graficar la función. Correcto. Graficaban la función. ¿Se acuerdan, verdad? Eso hacíamos. ¿Sí? Sí. Ahora, la pregunta del millón es, en esta parte de acá, ¿cómo nosotros calcularíamos un rango, ¿verdad? Entonces aquí no, la parte gráfica es la que sale de nuestra mano, porque no tenemos parte gráfica que puede hacer, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el cálculo de los rangos. Ya vamos a hacer un ejercicio donde vamos a poder retomar, si es posible, este mismo, pero el rango por el momento lo vamos a dejar así como a la espera, pero ya vamos a trabajar un rango diferente, porque aquí sería, ¿verdad?, que el rango, para saber qué conjunto, qué subconjunto de R3, nosotros tendríamos que comparar esto con un vector general de R3 y ver qué características tiene en función de la X, Y, Z. O sea, me voy a adelantar un poquito. Pensemos que queremos manipular y queremos conocer el rango de esta función. Entonces, por decir algo, sabemos que el rango de F es un subconjunto de R3. Entonces, si esta componente A, B y C pertenece al rango, ¿qué significa? Significa que A es X más Y,
que B es X menos Y y que C es igual a X por Y. ¿Sí? Ahora, yo quiero condicionar a este. Para eso tenemos o tendríamos que resolver este sistema. Entonces, vamos a buscar dicha condición. Por la forma que está aquí, ¿qué podríamos decir de este sistema? Miren, por ejemplo, si sumo estos dos, tengo que A más B es X. Igual a 2x. Ajá, igual a 2X. O sea que X es igual a más B sobre 2. ¿Sí? Pero si la restamos, A menos B es 2Y. O sea que Y es igual a A menos B sobre 2. ¿Sí? Pero tenemos que C es X por Y, pero X por Y es A más B sobre 2 por A menos B sobre 2. O sea, Puede ser A cuadrado menos B cuadrado. correcto. Entonces, ¿quién es la terna o quién sería el rango? El rango. No, sería sobre 4. Perdón, 4, sí, disculpa. Solo me equivoqué para ver si estoy hasta adelante. Son todas las ABC de R3 obviamente, tales que C o 4 veces C es A cuadrado menos B cuadrado. Entonces, este sería nuestro rango. Son todas las ternas que satisfacen esta relación. Y si se fijan, no todo vector satisface esto. Denme un vector de R3 que cumpla esta condición. Piensen en un vector de R3 que cumpla esta condición. El trivial, el 0, sí. Vaya, que no sea el nulo. Un vector de unos. O sea, No, un vector cualquiera o un vector que esté en el rango. Sea U que pertenece al rango de la función. Entonces, ¿quién es U? Denme un vector U que esté aquí. 1, 1 y 0, por ejemplo. 1, Sí, pero 1 y 0 no está. Ah, bueno, sí, este sí. 1, 1 y 0. Está aquí. La pregunta es, ¿qué par ordenado me generaría este vector? En R2. Si está en el rango, es 1, porque 1 sería 0 y 1. 0 y 1. No, Sí. O 1 y 0. 1 y 0. 1, Y este 1, sería 1. Ajá. X Y sería este 1. sería 0. Ajá. Entonces, Y X sería 1. correcto. Entonces, miren, ¿por qué sé que está en el rango? Está en el rango porque U es igual a F evaluado en 1, 0. Y 1, 0 es un elemento de R2. ¿Sí? ¿Me captan la idea? Sí. Miren, solo reemplázanlo acá. Ujú. La X1 y es 0, aquí es 0, este vector y está en el conjunto. Otro vector, por ejemplo, un U2. Un U2 en el rango. ¿Quién sería U2? Que no sea el nulo. Piensen otro. Mm, 2, 0 y 1. Ajá, es mismo pensé. 2, 0 y 1. Este es U2.
denme el vector correspondiente a R2. 1, 1, 1 en X y 1 en Y. Entonces, U es igual, este es f de 1, 1, este es un elemento de R2. Ahora, deme un vector que no esté en el rango. Cero, 1, 0. No. No, a ese también va a estar. Sí, ahí sería cualquier arreglo, ¿verdad? Que no satisface la ecuación. Cualquier arreglo que no satisface la ecuación y listo. Ahí no hay ningún problema. Aquí hay varios. Ahora, pensemos en algo. Todo vector de R2 tendrá una asignación para este o existirá alguna restricción para R2. Miren la forma de la función. ¿Existirá alguna restricción que no pueda tomar R2? Para R2 no veo restricción. No hay restricción, ¿verdad? Pero ojo, ¿verdad? Si yo tomo todo R2, se lo aplico a la función, no genero todo R3, correcto, sino que genero un subconjunto de R3. ¿Estamos bien? Y un teorema que dice eso, que si usted agarra n vectores de un conjunto que tiene m y n es menor que m, no genera todo el conjunto, sino que genera un subconjunto. Ajá. O un subespacio, que es la misma historia, Sí, ¿no? correcto. ¿Sí? Estamos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una función general como la que vamos a empezar a trabajar. Entonces, ahora sí, me voy a meter al rango. Vamos a ver qué pasa con el rango. Aquí. ¿Qué es el rango? Así como les digo, el rango sí es de cuidado, porque creo que de todas las cosas que nosotros podemos aprender a calcular, el rango siempre tiene su grado de dificultad. En una función sencilla como la que acabamos de ver, pues bueno, no pasa nada, pero en otro tipo de función sí tenemos ciertas complicaciones. Entonces tenemos el rango de una función f de x en y, es el conjunto de aquellos elementos y que son valores reales de f, es decir, el rango de f consta de aquellas y en y tales que y es igual a f de x para ciertas x en el conjunto de partidas. En notación, el rango de f son todos los y en y tales que existe un x en el dominio y que ese f de x sea igual a y. A eso lo conocemos como el rango. Tomemos una función un poco, digamos, una función un poco más sencilla. Por ejemplo, tomemos la función f de xy igual a la raíz de x más y. ¿Cuál sería el rango para esta función? Bueno, en primera, ¿cuál es el dominio? Dominio de f son todos, sí, n mayor o igual a 0. correcto, son todos los pares ordenados de R2 tales que x más y es mayor o igual que 0. Y el rango. ¿Cuál sería el rango de esta función? Yo creo que sería los positivos porque siempre da un valor positivo. Sería, no sé, R2, pero no sería R, pero positivo. Los reales positivos. Sin el 0. Con el 0. Entonces sería de 0 a más infinito. Así que, Porque recuerden, esta es una función de R2 en R. Recibe un vector y nos da como resultado un número real.
pero si notan, nosotros asociamos esto directamente por el radical, porque ya para nosotros es conocida esa parte. Cheque. Entonces aquí, pues prácticamente tenemos, así es bien sencillo, ¿verdad? Y la justificación, pues digamos, es bien fácil. ¿Por qué razón? En nuestro caso todo se basa en que en esta región el x más y siempre es mayor o igual a 0. Si le aplicamos el radical, la función raíz cuadrada es creciente. Entonces no altera las desigualdades. Es decir, x más y es mayor o igual que 0. Si yo le aplico la raíz, sigue siendo mayor o igual que 0. no va a cambiarla y esto es. Pero ¿quién es este? Este es el z en el. Y este z está en el rango de la función x. Vea, aquí. Así, son cositas bien básicas de cálculo, ¿no? Entonces, solamente eso para el rango. Nada más, así un ejemplo rápido y bien práctico para que recordemos cómo funcionaba esta onda del rango. Ya nos vamos a meter a líos con los dominios. Luego tenemos esto que es una definición, es la definición de una función sobreyectiva o sobre. El diagrama de flechas para este, o la regla de asignación la podemos ver acá. Pero esta no es. La de abajo es. Para cada elemento de acá hay uno. Existe. Sí, me parece. Esta es la función. Entonces, ¿qué tenemos? Decimos, se dice que una función f de x en y sobre o su proyectiva si para cada elemento y es la imagen de algún elemento x, es decir, que el rango de f es completito y. Es decir, todo elemento de aquí nosotros encontramos que existe, digamos, existe un x, no dice que tiene que ser único, en sentido contrario, si esto sucede, la función es sobre. Por ejemplo, vemos que para este punto está este, para esta asignación pues tenemos dos, o como que apareciera uno, para este tenemos este y para este tenemos este. Todos los valores de y siempre vamos a poder encontrar un correspondiente x en el dominio de la función. Si eso pasa, es sobre. Otro concepto importante es la función 1 a 1. Una función 1 a 1 lo podemos ver en dos direcciones, esta definición que está acá. Podemos verlo así. Decimos, una función f de x en y se llama 1 a 1 o inyectiva si no hay elementos distintos del dominio que tengan la misma imagen f. Es decir, f es 1 a 1 siempre que para todo x1, x2 en el dominio con x1 distinto de x2, entonces f de x1 es distinto de f de x2. También tenemos que f es 1 a 1 siempre que se cumpla que f de x1 sea igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Podemos reemplazar la condición que está aquí arriba para cualquier x1, x2 en el dominio, que si estos dos son iguales, entonces estas son iguales. O usar la que aparece en la definición, tal y como aparece.
en un diagrama de esta forma, miren, ¿qué sucede? Miremos los 3 dibujitos que salen acá. En ese no se relaciona todo el conjunto de llegada. Es que lo que interesa es que imágenes distintas me den preimágenes distintas. Y que si las imágenes son iguales, entonces coincidan también las preimágenes. Coinciden las 2 direcciones, como lo queramos ver. Entonces aquí dice que comparemos están estas 2 que ya me están diciendo que no son, ¿verdad? Pero, bueno, todas ellas ya son a todo caso. Y ya vamos a pensar en 2 funciones para que tengamos bien presente cuándo son y cuándo no son, porque así también tenemos claro el concepto aplicado a funciones. Por ejemplo, notamos que esta primera de acá tiene esta imagen, pero 2 valores diferentes en el conjunto de partida. Es decir, f de x1 para esta es igual a f de x2. Pero x1 es distinta de x2, lo pueden ver. Entonces, esta no cumple, tal y como lo dice acá. Miren esto de aquí. Para cada elemento de acá, tengo un elemento único en el conjunto de llegada. Asigno cada elemento del conjunto de partida un único elemento en el conjunto de llegada. Y aquí pues tengo una idea similar porque estos 2 diferentes me asocian la misma imagen, comparten la imagen, pero las preimágenes son distintas. A pesar de que está una distribución, tampoco se cumple que es 1 a 1 por este de acá. Están en la misma circunstancia, entonces solamente lo voy a llevar. Aquí. Ahora, una función que cumpla las 2 condiciones, ¿cómo se llama? ¿La has escuchado alguna vez? Sobreyectiva. Una función que sea sobre y que sea 1 a 1. Biyectiva. Correcto. Y en este caso, por ejemplo, podemos notar que esta función, aparte de ser 1 a 1, es sobre. Suponiendo que todos los elementos de aquí correspondan a y, vemos que cada elemento del conjunto de partida, de llegada, tiene un elemento correspondiente en el conjunto de partida. Y no solamente, cada elemento de acá tiene un único elemento del conjunto de llegada. Entonces, esta función, este diagrama de aquí es una función biyectiva. Como ejemplos, vaya un ejemplo de una función que no es 1 a 1. Y tenemos X al cuadrado. Sí, Es igual a x al cuadrado. f de x igual a x cuadrado. Tal como usted me dijo, esta no es 1 a 1. Una función, piensa en una función de R2 en R que no sea 1 a 1. Mediten una que no sea 1 a 1. De R2 en R. La norma. La norma. Sí, porque agarra dos valores x, y solo devuelve los valores positivos. Correcto. Por ejemplo, y tomamos F, y esa puede funcionar de Rn en R, ¿va? Sí. Particularmente vamos a considerar que esta F, que está definida de esta manera, esta F es una función que va de R3 en R más, ¿verdad? Bueno, va en R más unido con 0. Otra vez puseo. Sí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué decimos que no es 1 a 1? Vaya, por ejemplo, menos 1 en x, menos 1 en y, da la misma norma que tener 1 en x
ejemplo, yo voy a llevar para otra página para que no quede todo pegado. Como ejemplo, sería el que usted me acaba de decir, U igual a 1, 1, 0 y B igual a menos 1, incluso 1, 0. En ambos casos son elementos de R3. F de U me da raíz de 2, ¿verdad? F de B me da raíz de 2 también. Implica que F de U es igual a F de B, pero U es diferente a B. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo. Pensemos otra función que no sea 1 a 1, que vaya de R3 en R2. Hola. Ujú. Sí, pero estoy ocupado, estoy en clases. Cheque. Piensa en una función Las rectas, de por ejemplo, la R3, recta en un plan, yo le dije de R3 en R2. sí. Tal es que si tenemos la misma imagen, pero que parta de vectores diferentes. ¿Qué función podría ser? Ujú. Una trigonométrica, ¿no? ¿Por qué tan complicado? Busquen un ejemplo más sencillo. La verdad, yo veo que ahí como no nos restringen, podría poner x al cuadrado de entrada, ¿va? Y después como que y al cuadrado más z al cuadrado. Ah, pero aquí, Sí, en la otra componente. sí. O sea, no restringe nada, no Sí, dice que no. No. Y ahí pues puede ver que dan vectores iguales con entradas diferentes. Ajá, deme dos vectores que sean distintos, Uno, que me generen la misma imagen. y su inverso, menos uno, menos Puesto aditivo. Ajá. lo puedes. Aquí. Ahí, ¿no? Para que no sea directamente lo opuesto. ¿Sí? F de U queda la 1 y 2, ¿verdad? 1,2, Y F de B, 1,2. 1,2. Perfecto. Sí. ¿Recuerdan lo que les dije, ¿verdad? Voy a pausar, me voy a retirar un momentito, no se salgan, los que puedan, y ya regreso. Recording stopped. Voy a ir a dar una ronda rápida. Voy a ir aquí cerca, solo voy aquí en los dos edificios y ya regreso. Voy a relajarse un rato, no vean ahí. Ya vuelvo. Bien.
tenía mañas, ya vi. Pero ya, estamos. Bueno, ¿a seguir grabando? Recording in progress. Entonces, aquí estamos bien, ¿verdad? Tenemos entonces esta función que no es 1 a 1. Listo. ¿Qué más? También recuerden, pero en el caso de las funciones, ¿verdad? De R en R, existía un criterio. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese? Un criterio gráfico para saber cuándo una función era 1 a 1. ¿Recuerdan eso de 110? Regla horizontal. Correcto, el criterio de la línea horizontal. ¿Y ese también para qué se utilizaba ese criterio? Aparte de determinar si era 1 a 1, ¿por qué perseguían que fuera 1 a 1? Porque era invertible, para que sea invertible. Correcto, para que la función tuviese inversa, ¿verdad? Estamos bien. Listo. Bueno, entonces vamos a revisar. Tenemos otra definición. Tenemos ejemplos ya de funciones. Ejemplos, aquí le pueden dar una la definición de norma. Todo unitario. ¿Quién es esa perra ahí? ¿Ah? Dijo, usted ahora lo va a donar. No se le peguen las costillas, le peguen las manos. Bueno, en el caso de la gráfica, aquí lo tenemos. Una definición de gráfica de una función. Nada más. Ya, aquí dice, por supuesto, X, X, Y, en el caso, ¿verdad? Bueno, aquí sería dos casos particulares, ¿sí? Valdría la pena solo resaltarlos. Aquí están tomando particularmente a R2. Solo para resaltar otro detalle por acá. Aquí están estas dos, creo que están definidas acá abajo. Miren, en este párrafo están las famosas curvas de nivel. Se dice, dichas curvas especiales, llamadas curvas de contorno, son las que se obtienen al intersecar la superficie con planos horizontales para distintos valores de C. En la figura 2.11 aparecen algunas curvas de contorno dibujadas sobre la superficie del ejemplo 10. Entonces, del ejemplo 10, me imagino que se refiere a este. Y las curvas de contorno son las llamadas curvas de nivel de la función original. Aquí lo podemos visualizar, ¿verdad? A esta dice algunas de las curvas de contorno y este es el mapa de contornos, las curvas de nivel, ¿verdad? Y aquí está la aplicación, que esto es de cálculo 2, esto ustedes lo vieron en cálculo 2. Me interesa esto, miren, esta definición 1.4 de acá, porque habla de la curva de nivel a la altitud. Es lo mismo, en realidad, ¿verdad? Porque recuerden que el concepto gráfico lo tenemos de R2 en R. De R3 en R no hay un concepto gráfico, el concepto gráfico está aquí. Está el mapa de superficies de nivel, que ya eso es cuando estamos trabajando con una función W
ve de R3 en R, ¿verdad? Ahí está el mapa de superficie. Entonces, vamos a cambiar. Tenemos esto y dice CAF, una función de X que es un subconjunto de R2 en R. Es una función de dos variables escalares. La curva de nivel a la altitud C de F es la curva en R2, definida por la ecuación f de x y igual a c, donde c es una constante. ¿Esta constante dónde debe estar? Solo para que estemos en sintonía. ¿A qué conjunto debe pertenecer esta constante c para poder generar la curva de nivel? Conjunto que satisface a f de x y. ¿A dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese conjunto que satisface f de x y? ¿Cómo le decíamos? Z. Z, ajá. Otro nombre más general que no sea Z. ¿Cómo se llama donde llega la función? Conjunto de llegada. Rango. Conjunto de llegada. El otro apodo es. Ajá, ¿ya lo dijeron? Rango. Rango. Este C para estar o para que tenga sentido el valor de C que se toma del plano que corta la superficie es que debe estar en el rango, recuérdenlo. Ahora, ¿qué pasaría si usted toma un C que no está en el rango y traza el plano? ¿Habrá alguna intersección con la superficie o no? No habrá. Si toman un C que no está en el rango, geométricamente hablando. No tendría que estar. Correcto, ¿verdad? Porque si no, entonces es como quien dice pase en el aire, ¿verdad? Es como que ustedes imaginen el paraboloide, ¿verdad? Miren el paraboloide. Solo es una idea, ahí medio feo, pero ahí va. Y usted tome y que este sea el origen. Y usted tome un plano abajo del plano XY, z igual a menos 3. Entonces, no hay curva de nivel. En cambio, cuando usted traza un plano sobre el plano XY, entonces usted ve el borde de corte. Entonces aparecen estos dos conceptos. Está este que dice la curva de nivel es la curva en R2, o sea, la proyección de esta aquí abajo. Y luego está la curva de contorno a la altitud C, que se refiere particularmente a esta traza de aquí, a este corte, al corte que hace el plano Z igual a C con la superficie Z igual a S de XY. ¿Sé que? Si vemos la diferencia, ¿verdad?, de nombres, la curva de contorno a la altitud y la curva de nivel. La curva de nivel es la proyección y esta es la terna. Estos puntos están en el espacio, estos puntos de arriba están en R2, por eso dice curva de nivel a la altitud C es igual a todos los pares ordenados X, Y, tales que esta ecuación se satisface. Luego, la curva de contorno a la altitud C de F es la curva en R3, definida por dos ecuaciones, Z igual a F de XY y Z igual a C, en símbolos. Es la curva de contorno a la altitud C es igual a todas las ternas en R3 tales que Z es igual a F de XY y esto es igual a C. Estos puntos están aquí arriba en el espacio. ¿Estamos? Esta, por ejemplo, es esta, no se ve mucho. Bueno, esa sí lo hubiera dejado. Esta corresponde a esta definición y la proyección de la altura aquí en el plano XY la asociamos, pues, no voy a hacer la curva por el otro lado, la asociamos directamente a esta definición. Listo. Estamos claros, ¿verdad? Solo con la definición. Sí. ¿Qué más? Esta es la definición 1.4 y tenemos una más. Luego dice, además de considerar las curvas de nivel y de contorno, también ayuda a atender a las secciones de una superficie determinadas por los planos
en los que X y Y se mantienen constantes. Una sección de una superficie producida por un plano es la intersección entre ambos. Luego está la definición. Ahora vamos a entender esta definición que sale acá. Vamos a ver, me la voy a llevar a otra página. Entonces dice CAF, una función de X que es un subconjunto de R2 en R, una función de dos variables escalares. La sección de la gráfica de F determinada por el plano X igual a C, donde C es una constante, es el conjunto de puntos X, Y, Z, donde Z es F de X, Y y X igual a C. En símbolos, la sección determinada por X igual a C es todos los puntos X, Y, Z en R3 tales que Z es igual a F de X, Y con X igual a C, y de manera similar está la sección de la gráfica de F determinada por el plano Y igual a C, el conjunto de puntos descritos como sigue. Ahora, para visualizarlo, de nuevo voy a tomar este porque creo que es el más fácil de visualizar. Y en esencia más bien voy a dibujar dos. Tengo la curva, o mejor dicho, la superficie, lo voy a tomar una porción. Tengo la superficie. Esta la voy a duplicar. Entonces, cuando hablamos de esta sección determinada por medio de C, decimos un valor constante para X. Entonces, trazamos una línea, porque recuerden X igual a C y R3 es un plano. Trazamos esta, ahí está el corte, y bueno, solo sigo la misma curva. ¿Qué entenderían por sección? ¿Qué es la sección para ustedes? ¿Es todo este plano de aquí o qué es? Es solo el plano que está cortando. O sea, ¿Plano? blanco. Sí. ¿El plano o es este bordecito de acá? Es un corte blanco. Función. Correcto, es esta definición, esta intersección es esta. Que son todas las ternas de esta curva, que a esto nosotros también le decimos traza. Y similar para Y, ¿verdad? Donde corta el plano Y igual a C, aquí se forma la curva. Entonces ese bordecito que ustedes ven, Y, X, Z, X, este hace referencia, la curva de aquí hace referencia a este y esta hace referencia a este. Más de la parte teórica de esta sección solamente.
establecido de la ley que no es tan interesante verlas, o sea, hacerlas a mano, pues las curvas de nivel. Es más bonito trabajarlas con un software que les permita hacer un barrido, ¿verdad? Entonces vamos a tomar una superficie por ahí a ver si podemos trabajarla. Y Por algo existen los software, ¿Ah? por algo existen para Sí, hacerlo. para que podamos visualizar, porque en realidad siento yo que pensar en una curva de nivel, ya vieron que feo me salen los dibujos, ya imaginan dibujando un montón de curvas de nivel. No hay como mucha como gracia para hacerlo. Me dice más, creo que valdría la pena esta definición. El análisis antecedente con respecto a la gráfica de funciones de dos variables escalares, esta idea se puede entender de manera general. Ahora, en cuanto al gráfico, la aquí lo definen como gráfico, pero miremos son dos cosas diferentes, porque hablan de RN más 1. Recuerden que nuestra imaginación no llega hasta ahí. Luego van extendiendo todo, el conjunto del nivel a la altitud, esto. Aquí lo mencionan, el concepto existe, que no lo miremos en otra cosa. Solamente están haciendo la extensión. Recuerden que nosotros extendemos, no necesariamente lo podemos ver, pero sabemos que funciona y todo sigue llamando igual, ¿verdad? Vaya, es como el mismo criterio de la recta vertical. Eso lo podemos ver hasta R3. O sea, en una función que sea de R2 en R, ahí podemos también ver el concepto de la recta vertical para saber si es función. Trazamos una recta vertical paralela a la variable dependiente z, y si esa recta corta dos puntos la superficie, esa superficie no describe una función, es la misma idea. Que es el que nosotros utilizábamos en álgebra para hacer la extensión. Superficie general, establecera. Cuádrica, la superficie 2. Aquí en esto la superficie cuádrica más general. Faltan áfricas. Están los dos mixtos, el XY y el XZ, esta es la general. Nosotros en cálculo 2 trabajamos esta. Bueno, esta tampoco, porque esta es una cónica en todo caso. Pero sí es la general porque tiene el término de la rotación. De la forma cuadrática, ¿recuerdan? No, esto es el cálculo 2. Entonces, aquí un ejemplo, quiero que revisemos.
tratemos de ver la forma explícita, así es el componente X1, y lo vamos a probar todo el día, porque no la cosa. Entonces, F va a ser igual a la matriz como columna. ¿Me explico? Tengo que la primera componente es 2x menos y, la segunda componente es 5x y la tercera componente es menos 6x más 3y. Entonces aquí tenemos de forma explícita la función. Tenemos que al un vector de R2 nos da como resultado la componente de R3. Entonces que determina esta función S un completito R2 porque no hay una restricción. Pero me piden que describe el rango. Entonces si queremos describir el rango, decimos que el rango de la función S son todas las ternas A, B y C que están en R3. Sale que la A es 2x menos Y, la B es 5x y la C es menos 6x más. Entonces, ¿qué tratamos de hacer nosotros? Vamos a tratar de encontrar una condición que vincule solamente las variables A y B. Entonces volvemos a entrar en aquel caso. Decíamos, igual a B, 5x es igual a B, menos 6x más 3y es igual a C. Y notan que esta cuestión múltiple, estas dos últimas. Entonces, de estas dos, nosotros decimos que C es igual a menos 6x más 3y, pero notamos que negativo 3 por 2x menos y puede ser A. ¿Ya ves? Tenemos que igual a la menos A. Necesario. Ahora, ¿qué tenemos de evidencia? ¿Cómo consideramos? ¿Hay alguna condición para D o D de evidencia? Cualquier número. Bueno, lo único que tendríamos es que sería dependiente. O sea, D es distinto, nada más. Pero en realidad la X como tiene cualquier número real y vamos a tener su correspondiente. Ahora, definimos el rango entonces. El rango como todas las ternas A, B y C de R3 vale que es igual a 3A, negativo 3A. Esta es la única condición que tenemos. Entonces, verifiquemos, vemos un elemento del rango.
Pensemos en un elemento del rango. 1, 3, menos 3. ¿Cuál sería el correspondiente de aquí? ¿Cuáles eran las formas de ¿X cuánto vale? X es 3 quintos. Y yo me llevo esta página, esta partecita de acá. ¿Me sirve? ¿Cuánto vale Y? vale 1? 1. Creo que está variando, está restando Positivo un quinto. Lo reemplazamos acá. Menos 2 quintos, creo que. Fíjate. ¿Cuál sería la ecuación para Y? Sería 2 veces X menos el valor de A, que es 1. ¿Cuánto es esto? Uno. Un quinto. ¿Listo? Ya le he dicho. Sí, solo que dudaron y no me dijeron sí con seguridad. Ahora, 100% seguro. ¿Sí? Podemos verificarlo, calculemos la imagen. La primera va a funcionar, la segunda va a funcionar porque ahí sacó el B, y la tercera. Recuerden que la tercera, en nuestro caso, la tercer componente es menos 3 veces la primera. Y esta funciona. ¿Sí? Entonces estamos que el F de 3 quintos, coma, 1 quinto, de 1, 3, entonces esta es la descripción de nuestro rango. Miren, aquí no teníamos la noción geométrica del rango, pero podemos estimarlo. Hay otro ejercicio que quería que revisáramos también, donde se quería encontrar el rango de este punto. Problema 7. Dominio y rango de cada una de las funciones dadas. Vamos a trabajar esto.
esta función es de R2 en R. En R3, perdón. Primero calculemos el dominio. ¿Cuál es el dominio de la función S? ¿Qué valores de Y hacen que alguna de estas no esté definida? Descríbamelo en R2 como un subconjunto de R2. X pertenece a los reales, también sí, los reales. O sea, este en R2, entonces, ¿sabes qué? Ajá. X pertenece a los reales. El X no me genera una restricción, como ya está en R2, ya sabemos que este es en R y este es en R. Ya diferente de uno. Los reales, distinto de uno. Esto, ¿sí? Ya distinto de uno. Esa es la condición. Geométricamente hablando, ¿cómo se ve esto? Como una recta horizontal. Recta vertical. Se ve, y esto representar R2, toda esta sombra aquí. Y esto es R2. Nosotros vemos el Y igual a 1 va a estudiar. Esa franja. Ahí, pues, recuerden que estoy considerando que todo esto está lleno, ¿va? Todo esto está resaltado, está sombreado, como lo quieran ver. Entonces se hace esa franja y esa es la única restricción. Si nosotros queremos verlo como tal, perfecto, tenemos. ¿No? Vaya, si yo quiero dibujar todo el reloj acá, a ver si me funciona. Digo X cuadrado más Y al cuadrado más igual que 0. Ahí tengo todo el reloj, ¿verdad? ¿Y cómo restringo esto? Y igual a 1. Quiero denotar que esto no se toma, ahí tenemos nosotros, digamos, el gráfico de nuestro dominio. Esto es, ¿perdón? No sabía que tenía el micrófono. Por lo menos no le enamoraron. Cuénteme. ¿Qué iría punteada La línea en Y igual a 1. Ah, sí, ya. Ahora sí. Sí. Entonces aquí tenemos el dominio. Ahí para que se mire más bonito. Ahora pensemos en el rango. El rango de F, como sabemos que es un elemento de R3, entonces decimos X más Y igual a 1 sobre Y menos 1 igual a B, y X cuadrado más Y cuadrado igual a C. De aquí nosotros extraemos B, o extraemos el valor de Y. Y es igual a ¿quién? A B al cuadrado menos... no sería B por Y. 1 sobre B más 1 sobre B. ¿Qué valor no puede tomar B? 0.
Ahora, con este y tenemos x. X es igual a menos esto. 1 menos 1 sobre b. ¿Sí? Correcto. Y con estos dos, de x y, tomamos estos dos, recordamos la restricción y vinculamos las tres incógnitas. Entonces tendríamos nosotros que a menos 1 sobre b al cuadrado más 1 sobre b más 1, ¿verdad? Al cuadrado, esto es igual a c. Ahora, tratemos de simplificar un poco esta expresión. Creo que valdría la pena sumar, ¿verdad? Si sumo aquí, tengo a por b menos b menos 1 cuadrado más 1 más b cuadrado sobre c cuadrado igual a c. De esta última decimos nosotros que a por b menos b menos 1 a la 2 más 1 más b a la 2 es igual a c por b cuadrado y b distinto de c. Ahí tenemos, por tanto, el rango son todas las ternas a, b, c, r3 que satisfacen la condición a b menos b menos 1. Aquí podríamos desarrollar tal vez, pero para que se simplificara un poco, ¿verdad? Pero no sé si valdrá la pena o no. Ahí se podría simplificar, eso solo es algebraico, no es que va a cambiar la condición ni nada. C al cuadrado igual a c por c cuadrado, pero la b es distinta de cero. Esta es la descripción. Entonces, encontremos un elemento, a ver si es cierto. Encontremos un elemento en el rango, a ver. Fíjense, una terna que cumpla esta condición. ¿Ya notaron alguno? Miren, aquí está la función. Si toma la terna 3,1,5. ¿Y por qué no me da otra mejor y no esa? Ah, es que esa ya la tenía calculada. Y la X es 1 y Y es 2. Otra diferente, que no sea esa. Es que esa es la misma que hizo Cruz. ¿Cuál? Es la que se me acaba de decir. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Vamos a ver. 1, 2, 1. ¿Quién es el XY? ¿Quién es el XY que cumple eso?
¿Qué XY me generaría esta terna? Acuérdense que lo que hacen es prácticamente cambiar ABC por eso. ¿Qué números son? 1, 2, 1. ¿Cuánto vale XY? ¿Sabes? X menos un medio. X. Ajá. ¿Y qué? Voy a volver a poner la página. Lo dejé a medio palo, ¿eh? Recuerde que la es 1, 2, 1. Entonces, 1 aquí menos un medio, ¿eh? Ya me dice. Este par ordenado me genera esta terna. Ahora verifiquemos que esta terna está acá. Solo hacemos que satisfaga esta condición. ¿Cuánto es A por B menos 1? A ver, aquí está. Sería 2 menos 2 menos 1. O sea, menos 1. Luego 1 más B es 0, ¿va? No, 1 más B es 3. ¿Sí? C por B a la 2 es 1 por 2 a la 2, o sea 4. Vamos a ver entonces si menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 4. No. 10 sale 10 igual a 4. Ajá, y entonces El 1,2,1 está mal. ¿ah? Voy a poner la página principal y la anterior a eso. La terna, creo que la terna está, no pertenece al dominio, no sé. Vamos a ver. Aquí ya vimos más bien que este no está, entonces va. 1 no está, porque no cumple la condición. Voy a pegar esta cosa acá. Entonces, más bien 1, 2, 1 no pertenece, pero encontramos un XY, pero este no está en el rango. Pensemos en uno que existe en el rango. Analicen. Recuerde, para estar en el rango, X más Y, 1 entre Y menos 1, X cuadrado más Y cuadrado. ¿De dónde tendrían que partir? Clic. Y toma X igual 2 y Y igual 3. Ajá. El producto que le sale la terna sería 5, menos Vamos a ver. B, toma un medio. Le voy a traer este para que lo tengamos aquí. Entonces, usted me dijo que par ordenado. 5, un medio. No, el par ordenado. El par, sí. 2,3. 2, 3. Ajá, entonces queda 5, Un medio. un medio, 13. 13. 13. Ajá, listo. Ahora verifiquemos entonces, como aquí vamos al revés, entonces funciona, ¿verdad? Verifiquemos que esto cumple la condición del rango. Entonces, A por B menos 1, ¿cuánto da? Sería 5 medios menos 1 medio menos 1. ¿Cuánto es esto? Queda 1. 1.
1 3 medios. más 1 medio, 3 medios, listo. Y C por B cuadrado es 13 por Un cuarto. Cuarto. 1 medio, 13 cuartos. ajá, 13 cuartos. Ahora verifiquemos a ver, 1 al cuadrado más 3 medios al cuadrado, 13 cuartos, ¿Qué queda? 13 cuartos. 1 más, ajá, 9 cuartos, aquí, Sí, 13 cuartos. 13 cuartos, igual a 13 cuartos. Cheque. Pero miren, interesante descripción. Decimos entonces, como no se cumple, 1, 2, 1, no pertenece al rango. Sí está en R2, pero no es la correspondiente imagen. ¿Cuál sería la imagen para este? Calculémosla. Aquí me lo voy a traer aquí, completito. ¿Cuál sería la imagen para este? Ajá. ¿Qué uno va? Sí. 3 medios menos 1 es 1 medio, aquí sería 2. Y Un este al cuarto. cuadrado más este al cuadrado, ¿cuánto queda? 10, 5. 5 medios. 5 medios. Sí. Miren que teníamos nosotros los inventores. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y este sí está en el rango. ¿Alguna pregunta, duda o comentario al respecto? Entonces solo hay que buscar dos valores y sumárselo a la función P de X y. Reemplazarlo y ahí encontramos rangos, valores en el rango. Lo interesante de esto es esta condición. Sí. Eso es lo interesante, más que todo eso es lo que nosotros valoramos de esta parte. Voy a quedar pendiente con, ya les digo, voy a quedar pendiente con un dominio, pero eso se lo puedo grabar. Porque ya recorrimos las curvas de nivel. Este es un dominio que vamos a calcular. Lo dice aquí. Solo quiero saber si es cierto que está ahí. No, seguro está en el libro de Pita. Bueno, entonces yo les preparo lo que me hace falta, porque solo es un detallín nada más. Déjenme pensar, porque ustedes han visto las curvas de nivel con Desmos alguna vez. No, nunca. Vamos a preguntarle a Mr. Google. Miren, ¿no? Con GeoGebra sé que son más fáciles, ¿no? Curvas. Nunca las he visto en GeoGebra. Fíjate. En O Desmos sea, he sí, visto las figuras, sí, pero nunca me he puesto ahí como que a ver las curvas de niveles. aquí va cambiando la función. Por ejemplo,
cambiemos la superficie a 4 menos, bueno, que son paraboloides, tal vez, aquí en el libro había una que se miraba media rara, que se hizo la curva. La que parecía montura. Esta es la... Esta no vale la pena. Este es el hiperboloide, paraboloide hiperbólico. Hiperbólico. Hizo. Esta. ¿Dónde está la superficie? Aquí está. Acuérdese de esta. Tal vez hacen una captura, por favor. Porque no la voy a poder llevar por allá. Hago una captura de esta. Esta curva. ¿Me avisan? La mandamos al grupo. No solo para que me la dicte, nada más. ¿La tiene? Yo la tengo. ¿La tiene? Perfecto. Me la dicta, porfa. ¿Ocupo alguna de estas? Si no, para no borrarla. Es un doceavo de y al cubo menos 10. Un doceavo. Sí. 12 y cubo. Luego. Menos y. Menos y. Menos un cuarto x al cuadrado. ¿Un cuarto? Sí. Más 7 medios. Mira. Curva de nivel. Curva de nivel. Es el que no veo. No, es aquí está, ¿verdad? Ahí está. Entonces con Desmos, no sé cómo, solo se fijaron que hice, ¿verdad? Siempre es bueno conocerlas, no crean que se les va a poner, dibújenme las curvas de nivel y les voy a dar esto y ustedes dibujen a mano. No, eso solo es para que lo puedan ver. Pero Desmos tiene esto y aquí está el autor. Ustedes van modificando la función y aquí pueden ir viendo todo lo que hace, todo lo que tiene reservado aquí, toda la parte operatoria. ¿Está? Y le hay distintos valores. ¿Sí? Vaya, por ejemplo, con este podemos hacerlo correr. Miren qué interesante. Aquí recuerden que lo que estoy haciendo es cortando esta superficie en distintos planos. Entonces cada corte está siendo proyectado en R2. Ahí tenemos el mapa de curvas de nivel. ¿Sí? Es mejor verlo aquí que verlo. Vaya, pongamos una función más sencilla. Voy a quitarle aquí, voy a ponerle al cuadrado. Voy a quitar la Y. Y miren, esta es la de la silla de montar. Este es un paraboloide hiperbólico. Y si este lo pongo positivo, miren, están estos cortes. Obviamente este no funciona para algunos. Miren, aquí donde no hay traza, vamos a ver para cuál no va a funcionar. Miren, ahí no hay traza. ¿Se fijan? Ahí sí hay curvas de nivel. Miren. Vamos aquí, miren. Entre más valores, entre más se van abriendo, significa que los planos van siendo cada vez más arriba, porque este es un paraboloide desfasado 7 medios que abre hacia arriba. Yo aquí estoy súper arriba, en la A y en la B. Si me voy hasta abajo con este, miren, me voy tornando con este valor, pero este lo voy haciendo más pequeño, y aquí ya miren,
Cuando llego al punto está en algún lugar, aquí no lo logro ver. Hay un puntito, pero luego de ahí ya no hay nada. Entonces quiere decir que aquí el plano, con estos valores, ya no está cortando. Bueno, sí, lo está cortando. Pero sí hay ciertos valores que ya no lo corta. Es donde desaparece la curva de nivel, pero es por la forma que está aquí, mire, por la combinación que tiene. Y lo va dibujando. ¿Estamos bien? ¿Tiene alguna duda, pregunta o comentario al respecto? ¿No? Solo quedo pendiente con lo que les mencioné. Se lo voy a grabar porque solamente es un dominio. Solo es un dominio nada más. Entonces, les grabo ese recurso. No, es corto nada más. Es un dominio y se lo voy a graficar a mano haciéndolo aquí. Y luego se lo voy a graficar en Desmos, porque solo es de colocar la restricción. Cheque. Listo, se cuidan, pasen buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias, Nick. Gracias, Lick. Vaya, gracias a ustedes por aguantarse. Recording stopped. Hasta luego. Cheque, se cuidan.